Bueno, en este video vamos a resolver esta ecuación diferencial de Bernoulli. Este es un ejercicio tomado del libro del autor Sill. Entonces vamos a intentar resolverla llevándola primero a esta forma. Entonces este y a la 1 medio lo vamos a quitar, entonces vamos a dividir todo entre y a la 1 medio. Entonces queda la derivada de y respecto a x más y, aquí queda la 3 medio sobre y a la 1 medio, voy a escribirlo así, igual a 1 dividido y a la 1 medio. Entonces la derivada de y respecto a x más, observen que aquí restamos los exponentes, a 3 medios le quito un medio, el resultado es 2 medios, o sea 1, igual a y a la menos 1 medio. Listo. Entonces ahí ya está en esta forma. Observen que p de x es 1, es el que va aquí, que es 1, y n es igual a menos 1 medio, y f de x es igual a 1. F de x es el que va aquí, entonces aquí está un 1. Entonces ahí ya tenemos identificado que efectivamente la ecuación corresponde a una ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces aquí puede uno aplicar la fórmula y decir u es igual a y a la 1 menos n. Esta es la manera de resolver. Como n es menos 1 medio, entonces calculamos 1 menos 1 medio, es decir 1 más 1 medio, que es 3 medios. Entonces nuestra sustitución para este caso es u igual a y a la 3 medios. Esto si alguien utiliza la fórmula directamente. Yo usualmente lo que hago es que quito de acá el y a la menos 1 medio, divido. Y entonces, póngale cuidado a lo que vamos a llegar. Si dividimos, nos queda y a la 1 medio por la derivada de y respecto a x más y a la menos 3 y a la 3 medios igual a 1. Y volvimos acá, ¿no? Lo hice a propósito para que visualizaran cuál es el paseo que uno hace. Y si no, pues aquí en esto pude haber dicho, la sustitución es u igual a y a la 3 medios. Pero no era tan natural verlo desde allá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar esta sustitución. Observan que esto de aquí es que es este mismo. Y calculamos la diferencial, cuánto vale la derivada de u respecto a x. En este caso, la derivada de u respecto a x es igual a 3 medios. Bajo este 3 medios le resto 1. 3 medios menos 1 es 3 medios menos 2 medios, que es 1 medio, y multiplico por la derivada interna. Entonces, este de aquí siempre aparece aquí. Entonces, multiplico por 2 y divido entre 3, o sea, 2 tercios. De ahí obtengo que 2 tercios, la derivada de u respecto a x, es igual a lo que necesitamos. Y a la 1 medio la derivada de y respecto a x. Entonces, este pedacito de acá es 2 tercios, la derivada de u respecto a x, más pero este es u, igual a 1. Entonces, esa ecuación de ahí es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esto depende de x, esto depende de x y esto depende de x. Entonces esa es lineal en la variable dependiente u. Tenemos que quitar este 2 tercios, entonces multiplico por 3 medios. Entonces tomo toda la ecuación y multiplico por 3 medios. Entonces aquí queda más 3 medios de u igual a 3 medios. Y ahí ya es fácil identificar cuál es el p de x para calcular el factor integrante. Este de acá es el que multiplica u, entonces ya tenemos ahí nuestro factor integrante. E elevado a la 3 medios, esa integral da 3 medios de x. Tomando esto, mejor esta, que es la que necesitamos, y multiplicándola por el factor integrante, entonces obtenemos que la derivada respecto a x del factor integrante, que es e a la 3 medios de x multiplicada por u, esta y esta, es igual a este 3 medios multiplicado por esta. Entonces 3 medios multiplicado por e a la 3 medios de x. Listo, lo voy a escribir mejor para que no parezca que x está en el denominador. Integramos respecto a x, estas dos se cancelan, integramos respecto a x. Entonces observen que queda por este lado e a la 3 medios de x multiplicado por u, y por este lado esta integral es, si hago u igual a esto, entonces con es la derivada. Entonces tengo un e a la u por du. O sea, ahí está clarito cuál es la antiderivada. Si no hacen el detallito, eso no debe ser difícil a estas alturas del partido. Más una constante.
Y ahora pues divido todo entre esto para despejar u. Entonces u queda igual. Al pasar a dividir acá da 1. Y al pasar a dividir acá quedaría e a la menos 3 medios de x. Listo. Recuerden nuestro cambio de variable. U es igual a y a la 3 medios. Entonces de aquí y a la 3 medios es igual a 1 más c por e a la menos 3 medios de x. Si uno quiere despejar y, pues eleva aquí a la 2 tercios, eleva aquí a la 2 tercios. Esto se cancela, queda y, y esto pues queda igual. Entonces quedaría, después de cancelar, si uno quiere despejar, entonces queda 1 más c multiplicado por e a la menos 3 medios de x. Todo esto a la 2 tercios. Listo. Entonces ahí ya quedó lista la solución de esa ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces voy a parar ahí. Recuerden que cada vez que le damos un valor a esta constante, obtenemos una curva de esa familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Bueno, yo espero que hasta ahí vayan más o menos claritos en cómo consiste el método de resolver ecuaciones diferenciales cuando son de Bernoulli, es decir, cuando cumplen esta estructura. Este n de aquí es un número real, puede ser, o sea, no necesariamente tiene que ser natural. Listo, entonces ahí voy a parar.